La oración es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto continuará expresando una información. La oración es una de las estructuras del lenguaje verbal que más se ha estudiado a lo largo de la historia de la lingüística, de distintas aproximaciones, tanto morfosintaxis como semánticas y fonológicas, dado que es una estructura común a todos los idiomas. Así como también las palabras juntas componen una oración, habitualmente en los textos, las oraciones juntas componen un párrafo, que sería una unidad mucho mayor de sentido, abarcando un número variable de enunciados. Veamos algunos ejemplos. Una oración es simple cuando todos los verbos de la oración, bien sean más de uno, hacen referencia al mismo sujeto. Por ejemplo, Juan corre mucho, Juan y Martín corren mucho, o Juan corre y salta. ¿Quién está haciendo la acción? Esa es la pregunta a realizar para reconocer el sujeto, sustantivo de la oración. ¿Qué es o qué hace el sujeto? Al responder y reconocer esa pregunta, podemos reconocer la acción, es decir, el verbo de la oración, y así identificar el predicado, que viene siendo el complemento o el restante de la oración. Ahora veamos otro ejemplo. María fue a mi casa. El sujeto es quien realiza la acción, como ya lo dijimos anteriormente, que en este caso es María. El verbo es la acción presente, que es fue, y el predicado es el restante, el complemento de la oración, que en este caso es mi casa. Las oraciones compuestas son todas aquellas que presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Unidad. Existen dos enfoques para definir palabra. Como una unidad de lenguaje aislable con significación propia y aspectos fonológicos y ortográficos diferenciados, esta definición y sus variaciones son ampliamente controvertidas, ya que no existen referencias claras para hilar esa oración, ni por significado, pues las preposiciones carecen de un significado autónomo, ni por sonido. En la cadena hablada de las lenguas romances, la palabra se solapa, lo que genera confusión. Véase en la Wikipedia en el idioma francés, ni por gráfica. Habría de precisarse algún grafema que la separe. Como toda la mente situada entre los dos espacios de la cadena escrita o entre los espacios de signo de puntuación, obviamente una palabra solamente está compuesta por letras, además del guión y del apóstrofe. Por imprecisa que parezca, o precisamente en razón de su simpleza, esta definición es la única que ha tenido una amplia aceptación, puesto que es la solución evidente cuando se necesita la digitalización de la información léxica para el desarrollo del corpus lingüístico o de otras herramientas del estudio lexicológico. La definición anterior ya aceptada se puede trabajar basándose en la significación. Aquí entran en juego los conceptos de lexemas y morfemas, manejados desde antaño por los lingüísticas y que ahora se asignan como palabras o partes de palabras que respectivamente tienen o carecen de significado propio. Es la secuencia de un significado unitario que remite globalmente a un concepto. Constituye un sistema abierto y puede estar integrado por una o más palabras. Ejemplo, tomar el pelo, quedarse embarazada, en lo absoluto, llueve a cantaros o contrato laboral. Hola, mi nombre es Alice González. Les voy a hablar sobre la oración gramatical. La oración gramatical es una unidad de información donde cada oración está delimitada por signos y fónicos que indican que ha concluido. La oración tiene un sentido completo y autonomía sintáctica, y sus constituyentes son el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto y el verbo deben concordar, es decir, que deben coincidir en número y en persona. Conocer nuestra lengua y el mejor uso de la misma es el objeto del programa y es necesario para cualquier empeño personal y profesional. Las oraciones gramaticales en general son llamadas simplemente oraciones, y estas son unidades de sentido completo más pequeñas y con independencia sintáctica, y se caracterizan por comenzar con una letra mayúscula y terminar con un punto o con un signo ortográfico equivalente. La oración de la base de la cadena discursiva y comunicativa, tanto en la oralidad como en la escritura,
Las oraciones vehiculizan ideas y tienen intenciones enunciativas y características formales o también estructurales. Por ejemplo, el pueblo mostró su desacuerdo. Las características de las oraciones gramaticales, entre ellas encontramos que comienzan con una letra mayúscula y finalizan en un punto. En los casos de las oraciones exclamativas o interrogativas, estas comienzan y terminan en signos de exclamación o de interrogación. También presentan una unidad temática, ya que las palabras constituyen una misma oración y estas son referidas a un tema determinado. Otra característica es que pueden estar escritas o formuladas oralmente. La entonación es lo que indica o expresa la intención que tiene el hablante que enuncia la oración. También respetan las reglas establecidas por las gramáticas de los distintos idiomas, de tal modo que se asegura la comprensión por parte de todas las partes involucradas en la comunicación. Otra característica que encontramos es que muchas veces los usos y costumbres locales, culturales o familiares hacen que las oraciones se modifiquen por un cambio en las palabras, por ejemplo, alejándose de las normas gramaticales aceptadas, que se denominan oraciones agramaticales. Por ejemplo, mi padre es tan bueno manejando como ti en lugar de decir como tú. Muchas gracias. Hola, soy Michelle Guevara. Mi punto es característica de la oración. En lo general, las oraciones se caracterizan por 1. Se trata de una estructura lineal jerarquizada compuesta por un número finito. 2. Según la gramática tradicional, se compone normalmente de un sujeto, quien realiza o recae la acción, y predicado, la acción realizada y su contexto. 3. En la mayoría de los sistemas de escritura, se le reconocen usualmente por comenzar en mayúscula y terminar con un punto, rasgos que denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Lo que también caracterizan es la unidad temática, ya que las palabras que constituyen una misma oración serán referidas a un tema determinado. En cuanto a la sintaxis, es importante tener en cuenta 2 características. La B, un sintagma nominal o sujeto. Puede componerse por uno o más sustantivos que a su vez puede estar explícito o implícito. C. Un sintagma verbal o predicado compuesto por uno o más verbos, explícito o implícito, y elementos que acompañan al verbo y lo modifican. Esto fue toda mi exposición. Gracias. Buenas, mi nombre es Mireles Ríos y yo les vengo a exponer sobre los elementos de la oración. Las oraciones están constituidas por una serie de elementos, mismos que deben ser conocidos y analizados para poder lograr una comunicación correcta. La oración es la unidad que expresa un sentido completo y que está constituida por 2 elementos, que son sujeto y predicado. Sujeto, primero, ¿qué es? Bueno, el sujeto es quien realiza la acción. Se localiza mediante la pregunta ¿quién? ¿Cuáles son sus principales elementos? Núcleo nominal, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Analicemos un poco esto. ¿Qué es y cómo lo identifico? Bueno, primero, núcleo nominal o núcleo del sujeto. Es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. Ejemplo, el celular de Luis es nuevo. El celular entonces es la palabra más importante del sujeto. 2. Modificador directo. Son sintagmas que van junto al núcleo. Siempre es un artículo o un adjetivo. Ejemplo, el auto de Juan es lujoso. Él sería el modificador directo, que va junto al núcleo, que sería auto. 3. Modificador indirecto. Son sintagmas que requieren una preposición o elemento de unión para relacionarse con el núcleo. También se llama complemento adnominal. Ejemplo, los alumnos de la prepa 2 son muy cumplidos. De la es la unión que se relaciona con el núcleo que es prepa. De la prepa. 4. Aposición. Es otro modificador indirecto que explica o aclara algo respecto al núcleo del sujeto. Se caracteriza porque va entre comas. Ejemplo, Pedro, mi sobrino, ganó el primer lugar en la Olimpiada. Aquí mi es el modificador indirecto que explica algo respecto al núcleo, que es sobrino. Ahora vamos con el predicado. ¿Ok? Predicado es lo que se dice sobre el sujeto.
Se localiza con la pregunta ¿qué hace? ¿Cuáles son sus principales elementos? Bueno, tenemos el núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. ¿Qué es y cómo lo identifico? Ok, núcleo verbal o N. Es la palabra más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado. Ejemplo, los alumnos regresaron de vacaciones el lunes. Podemos apreciar que regresaron es el núcleo verbal. 2. Objeto directo. Es la palabra o frase que recibe directamente la acción del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿qué? A veces se puede sustituir por una forma pronominal. Los, las. Ejemplo, Luis Miguel lo grabó. Lo grabó es nuestro objeto directo en forma pronominal. De tercero tenemos al objeto indirecto. Es la palabra que recibe el daño o provecho de la acción. Se localiza con la pregunta ¿a quién o para quién? A veces es sustituido por una forma pronominal. Les. Ejemplo, Max explicó el tema a sus compañeros. A sus sería nuestro objeto indirecto, pues es la palabra que recibe el daño. A sus. Y por último, ya tenemos al complemento circunstancial. Expresa situaciones de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía o cantidad. Ejemplo, Rick caminó mucho ayer. Mucho ayer sería nuestro complemento circunstancial, debido a que él es el que expresa el modo, tiempo y causa. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Areny Rodríguez. Les hablaré un poco sobre qué es la preposición. Se conoce como preposición a la parte invariable de la oración, cuyo oficio es denotar la relación que entre sí tienen dos o más palabras o términos. A continuación, la clasificación y ejemplos del uso de las preposiciones. De lugar: a, de, en, entre, hacia, por, tras, bajo. De tiempo: a, con, de, desde, en, para, sobre, tras, hasta. De causa: por, lo hizo por mí. De finalidad: a, lo tomé por dejar. De compañía: con, prefiero estar con mi familia. De modo: a, con, de, en, por, bajo. Conduce con precaución. De instrumento: a, con, de. De privación: sin, estamos en una calle sin salida. De oposición: contra, estoy en contra de la reforma. Ahora bien, conoceremos qué son las conjunciones. En gramática se conoce como conjunciones a cierto tipo de palabras o conjunto de ellas que permiten enlazar otras palabras, preposiciones o sintagmas, es decir, que sirven de enlace entre las partes de una oración o entre dos oraciones. En ese sentido, forman parte del grupo de los nexos gramaticales. Las conjunciones son generalmente átonas, sin acento e invariables, esto es, son piezas fijas de lenguajes que rara vez cambian o se adaptan al contexto. Suelen permitir la unión de dos unidades sintácticas en una mayor, como pueden ser dos oraciones o dos elementos dentro de una oración. Por eso su significado es solo gramatical, válido únicamente en la lengua y en su contexto determinado. Las conjunciones se clasifican en dos tipos: conjunciones coordinantes o propias, aquellas que vinculan palabras, sintagmas u oraciones a un mismo nivel sintáctico, o sea, cuando los elementos conectados por ellas pueden intercambiarse sin perder su significado. Por ejemplo, en el mercado había berros y cebollas, es lo mismo que en el mercado había cebollas y berros. A su vez, estas conjunciones pueden ser de distinto tipo. Copulativas: permiten juntar en una sola unidad dos elementos del mismo tipo, o indican una copulación o suma de ítems, tales como y, ni, que. Disyuntivas: permiten juntar dos términos en una relación excluyente u optativa, es decir, en la que se debe elegir alguno de los dos, tales como o, u. Adversativas: permiten juntar dos términos en una relación antagónica, o sea, de contrarios, en la que se contradicen el uno contra el otro, tales como pero, aunque, más, si no. Explicativas: permiten unir proposiciones o términos que apuntan a lo mismo, pero que al estar juntos propician una mejor explicación de lo dicho,
o refuerzan algún significado, tales como, o sea, esto es decir, mejor dicho. Distributivas. Permiten unir de manera discontinua dos elementos, repartiendo su significado a lo largo de una misma oración. Dicho de otro modo, reparten el sentido oracional en dos términos diferentes, tales como ora, ora, ya, ya, salga, salga. Conjunciones subordinantes o impropias, aquellas que lanzan proposiciones u oraciones que no son intercambiables entre sí, ya que al unirse se establece entre ellas una relación de significado específico, causal o condicional, explicativa, etc. Por ejemplo, esa noche llovía de modo que me tuve que ir en bus. Implica una relación de causa-efecto que no puede invertirse. Estas conjunciones se clasifican únicamente de acuerdo al rol que cumple la subordinada dentro de la oración principal, de la siguiente manera. Subordinante sustantiva. Cumplen el rol de un sintagma nominal dentro de la oración, tales como que, de que, cómo. Subordinantes adjetivas. Cumplen el rol de un sintagma adjetival, o sea, caracterizan a un nombre, tales como quién, el cual, el que, cuyo. Subordinantes adverbiales. Cumplen el rol de un sintagma adverbial introduciendo información contextual, ya sea de circunstancia, tiempo, lugar, modo o comparación, o relación lógica, causa, consecuencia, condición, finalidad, tales como cuándo, dónde, cómo, según, por qué, aunque, caso que. Ok, ahora bien, las interjecciones. Las interjecciones están compuestas por elementos que permiten crear enunciados exclamativos para expresar impresiones o concretar un acto de habla apelativo. Las interjecciones se consideran signos pragmaticales capaces de cumplir funciones representativas, conativas o expresivas. Se trata de una forma sintética del lenguaje que sirve, entre otras cosas, para apelar a un interlocutor o para comunicar un sentimiento. Una interjección propia es aquella que dispone de un cuerpo fonético simple y no cumple ningún otro rol gramatical. Por ejemplo, va, no tengo ganas de ir a la fiesta. Una interjección impropia. En cambio, se desarrolla partiendo de formas adverbiales, verbales, adjetivales y nominales. Bravo. Las interjecciones además pueden dividirse en expresivas o apelativas. Las interjecciones expresivas, también llamadas sintomáticas, están orientadas al propio hablante. Hay las interjecciones apelativas o interjecciones directivas, en cambio, se orientan hacia el oyente. Hola, muchas gracias. Verbos. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o simplemente existencia. Por ejemplo, tenemos vamos, estuvieron, correrás. Existen muchos tipos de verbos y varios criterios para analizarlos según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otras cosas. Dentro de la propia oración se constituye el núcleo del predicado, ya que expresan aquella acción, por así decirlo, que se está ejecutando en el sujeto, y deben coincidir en número con él. El director anunció la medida, el director viene siendo el sujeto, anunció la medida es el predicado, y anunció es el núcleo verbal de ese predicado. Tipos de verbos según la persona. Primera, el narrador es quien ejerce la acción, yo o nosotros. Por ejemplo, conozco bien el camino. Segunda, el narrador le habla a un interlocutor, tú, usted, por ejemplo, vendrás mañana. Tercera, el narrador se refiere a una tercera persona, no es el emisor ni el receptor del mensaje. Él, ella, ellos, por ejemplo, sabe cuál fue su error. Según el número. Singular, la acción fue efectuada por una sola persona. Por ejemplo, me compré una bicicleta nueva. Plural, la acción se efectuó entre dos o más personas. Por ejemplo, después de la película, fuimos a un restaurante. Según el modo. Imperativo, expresa órdenes, indicaciones o ruegos. Ejemplo, vayan más rápido. Indicativo, expresa hechos o ideas objetivas. Por ejemplo, la película comenzará a las 8. Subjuntivo, expresa deseos o probabilidades. Por ejemplo, tal vez pueda ir mañana. Según el tiempo, futuro, la acción todavía no sucedió. Un ejemplo sería la semana que viene ir al supermercado.
presente, la acción está transcurriendo al momento de la enunciación. Ejemplo, vivo en Venezuela. Pasado, la acción ya sucedió. Por ejemplo, vivía en Venezuela. Condicional. Se deduce una posibilidad. Por ejemplo, llegaría temprano si yo tuviera un auto mejor. Según su terminación, primera conjugación, los verbos terminados en ar, lo amar, cantar, jugar, buscar, largar o llevar. Segunda conjugación, los verbos terminados en er, comer, correr, leer, mecer, creer. Tercera conjugación, los verbos terminados en ir, repetir, partir, reír, intuir o huir. Artículo. El artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género masculino, femenino y el número plural y singular del nombre u objeto en cuestión. En español existen dos tipos de artículos, los artículos indeterminados y los determinados. Los indeterminados son un, unas, unos y uno. Y el determinado es el, la, los y las. Los artículos, al igual que los sustantivos, expresan las categorías de género y el número. Un artículo puede ser femenino, masculino o neutro. Y en cuanto a su número, puede ser singular o plural. Los artículos femeninos son la, una, que son los singulares, y las, unas, que son los plurales. Artículos masculinos, los singulares es el, un, y los plurales, los unos. Y el artículo neutro es lo. Adverbios. Un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a tales preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Esta función es llamada función adverbial y puede ser llevada a cabo por diversas palabras aisladas o por grupos de dos o más palabras, que son conocidas como locuciones adverbiales. Tipos de adverbios en español. Tradicionalmente los adverbios se han dividido en las siguientes categorías: adverbios de ubicación, tiempo y espacio, modo y cantidad. Adverbio de lugar, que es aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, entre otros. Adverbios de tiempo, antes, después, luego, pronto, tarde, ayer, hoy. Adverbios de modo, entra de tipo mal, bien, regular, despacio, deprisa, peor o mejor. Adverbios de cantidad o de grado, muy poco, mucho, bastante, más, menos o algo. Adverbios que cumplen la función de epistémico son conocidos también como adverbios de afirmación: sí, también, cierto, ciertamente, efectivo, claro y exacto. Adverbios de negación: no, jamás, nunca, tampoco. Adverbios de orden: primeramente, últimamente. Y adverbios de duda o duditativos: quizás, acaso, probablemente o posiblemente. Adverbios interrogativos, exclamativos y relativos, las formas usadas son en oraciones interrogativas y exclamativas, por así decir. ¿Cómo, cuándo? Son las preguntas que generalmente se hacen y se escriben generalmente sin tilde. Acentuación en español. Los adverbios terminados en mente conservan la tilde si el adjetivo al que procedía lleva tilde, como por ejemplo ágilmente, que lleva tilde el adjetivo ágil y por eso se cumple la regla.